Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado y vivíamos conforme a nuestros deseos carnales y solamente vivíamos por las cosas vanas de este mundo. Fuimos enemigos tuyos y teníamos que recibir tu ira y tu castigo. Teníamos que ser destruidos totalmente. Sin embargo, por ese amor tan grande que has tenido con nosotros, Jesucristo recibió toda esa ira y el castigo, y Él murió en vez de nosotros, y por su sangre derramada nos ha lavado nuestros pecados eternamente para que no recibamos ese juicio, y sin ningún mérito nos ha salvado para que seamos tus hijos, y nos ha dado esa esperanza eterna de poder entrar en tu reino. Te agradecemos y alabamos y glorificamos tu nombre. Estamos aquí reunidos juntos los hermanos ante ti, Señor, para aprender tu palabra y para alabar tu gracia y el amor tan grande. Aprendiendo tu palabra, te agradecemos por permitir esta comunión. En este tiempo también, Señor, confiamos que tú estás con nosotros. Por favor, cuide a cada uno de nosotros y aférrenos con tu mano poderosa y danos la gracia abundante, la verdad, y con tu vida, abúndanos. Por la enfermedad coronavirus, hay hermanos quienes no pueden participar juntos. Sin embargo, están en sus casas escuchando la palabra virtualmente. Entre ellos también esté junto con ellos. Y dales la gracia digna a cada uno según lo necesario. Todas las iglesias que hay en Corea y en el extranjero, a pesar de muchas dificultades, están guardando la fe. A todos esos hermanos, Señor, dale tu gracia, aférralos con tu palabra, para que cualquier tribulación o dificultad que tengan no se vaya a la perdición, sino con tu gracia y con tu poder puedan predicar el Evangelio diligentemente. Tú quien cargas nuestra debilidad y nos proteges. Ayuda para que ninguno vaya a la perdición. Aférrenos con tu mano misericordiosa. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente. Y los que son débiles de corazón, a cada uno de ellos, dale tu gracia digna. En este tiempo también estamos aquí para aprender tu voluntad necesaria, tu voluntad santa, Señor. Enséñanos para que podamos renovar cada día nuestro corazón y nuestra vida con tu palabra, para que podamos estar ante el Señor que vendrá pronto. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영축을 내 대신
Busquemos juntos la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Leamos juntos, lentos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí. En las mañanas de domingo estamos bajo el título de la palabra Efesios 5:18 de sed llenos del Espíritu. Estamos aprendiendo que después de recibir en una vez la salvación los cristianos, que haya una conversión en la vida cristiana obviamente no es en una vez, sino es continuadamente hasta que vayamos con el Señor. Con la ayuda de la gracia y de la palabra y de la ayuda del Espíritu Santo nos vamos cambiando poco a poco. Es por eso que poco a poco vamos pareciendo al temperamento de Cristo y nos vamos siendo más santos como Dios para que podamos ser dignos en entrar a su reino. Y esto es toda nuestra vida. Obedeciendo y viviendo con la guía del Espíritu Santo se cumple esto. Por eso no solamente tenemos que morar aquí con el hecho de que somos salvos y ya, sino cada uno de nosotros primero tenemos que ver si realmente somos salvos ante Dios, si realmente somos renacidos, si realmente somos hijos de Dios y si realmente somos cristianos. Si realmente podemos entrar en el reino de Dios preparado por nosotros. Esto no basa de la fecha, de qué mes, de qué año y de qué día. Obviamente esto también es importante, pero lo más importante es que si realmente hemos recibido la salvación y eso se comprueba con nuestra vida, ¿no? Como dice, por sus frutos los conoceréis. En San Mateo 7 Jesucristo dijo, para ver si es que esa persona recibió la salvación o no, si es un árbol malo o bueno, podemos conocerlo viendo sus frutos. ¿Qué quiere decir frutos? Estas son cosas que se cumplen en la vida cristiana. Por eso no es suficiente solamente con un testimonio diciendo que yo sí soy salvo y que puedo ir al cielo, sino hay que mostrar un testimonio a través de su vida, una evidencia, ¿no? Como dice en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es invisible. Esto se cumple en cada corazón. Si es un salvo, obviamente Dios conoce y uno mismo también sabrá. Sin embargo, para que esto se manifieste a otras personas, se tiene que manifestar con obras. Tiene que haber una conversión en el corazón y en su vida. Porque uno dice que tiene fe pero no tiene obras, entonces ¿cómo vas a mostrar esa fe? Dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Apocalipsis sale la iglesia en Sardis, que tiene nombre de que vive pero está muerto. Sí tiene el nombre de ser salvo, pero si está muerto en sí, entonces
¿Podrá esa salvación salvarle, como dice en Santiago 2:14? Por eso nuestra vida cristiana tenemos que comprobar que realmente hemos recibido la salvación. Hay que mostrarlo, porque si hay vida en la semilla, una vez que se siembre esa semilla, obviamente nace y brota y lleva frutos. Si ni siquiera crece o no lleva frutos, entonces algo está mal. Por eso, después de recibir la salvación, por la gracia abundante que sucesivamente nos da la verdad y la vida, y a través de la ayuda del Espíritu Santo, que viva conforme a esas cosas, tengo que saber que esa evidencia que yo soy salvo. Por eso la vida cristiana no se cumple con su propia voluntad o con su esfuerzo, sino en el Espíritu Santo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La gracia de salvación es por una vez, sin embargo, después de ser salvo, seguidamente, constantemente nos da la gracia necesaria para nosotros. Y también el Espíritu Santo cambia nuestro corazón y nuestra vida. No es con mi propio esfuerzo, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. Con el poder de Dios se cumple esto. Por eso, la gracia y el Espíritu Santo y el poder de Dios, para confiar en esas cosas tenemos que esforzarnos. Y esto es con la palabra. Con la palabra hay que cambiar nuestra vida. Es igual que nuestra salud, ¿no? No es así automáticamente, sino uno debe guardar bien su salud. No hay que comer lo indebido y hay que buscar las comidas buenas. También hay que hacer ejercicios. Para guardar nuestra salud hay cosas que tenemos que hacer, porque si uno no hace esto no pueden ser saludables. Mientras que vivimos en este mundo, si uno hace lo que le da la gana y no hace lo que no quiere, entonces no puede vivir así nomás, porque nuestra carne también, a veces hay cosas que no tenemos que hacer aunque queramos hacer, o al contrario. Y entonces uno hace lo que quiera en este mundo. Es muy difícil que los estudiantes estudien, ¿no? Pero sí o sí hay que estudiar. En esta vida de competencia, de sobrevivencia para ganar esto, entonces nosotros que sean cualquier persona que aunque no estén durmiendo, hay que esforzar de todo. Es igual que en la vida cristiana, no es así automático llevar bien la vida cristiana, sino es solamente con la ayuda de Dios. Pero Dios solamente ayuda a los que quieren vivir según su voluntad. Es igual que la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero como hay personas que no quieren ser salvos, es por eso que Dios, aunque quiera, no puede dar. Solamente los que quieran recibir la salvación, como da agua a los que tienen sed, igual que esto, después de recibir la salvación, solamente los que son anhelosos y oran, que quieren vivir para el Señor, y los que intentan para escuchar la palabra y vivir conforme a eso, los que tienen corazón de obediencia, le ayudas a hacer eso. Pero uno que ni siquiera que es obediente, no tiene corazón anheloso de querer vivir bien, entonces obviamente Dios no ayuda. Entonces, ¿realmente esa persona será salva? Uno tiene que reflexionar de esto primero. En 2 Corintios 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La fe que uno tiene, ¿es la fe aceptada por Dios o es una fe que por sí mismo satisface? ¿Es una fe así? La fe sí es fe, pero existe fe en que no es aceptada por Dios. Por ejemplo, una fe muerta, naufragada, vana, arrojada, todo esto está equivocado. Entonces, por eso dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe correcta. Entonces, ¿cómo uno puede reflejarse ante la palabra para poder examinarlo? Si realmente es uno salvo o no, si es un falso o verdadero. También esto se manifiesta en la palabra.
No hay que engañarse a sí mismos. Ahora nosotros, siendo cristianos salvos, siendo hijos de Dios, siendo cristianos para vivir dignamente, primero sí o sí se necesita la ayuda de Dios y también del Espíritu Santo. Por eso que esté lleno del Espíritu es un mandato. Que esté lleno del Espíritu Santo es con la gracia y es con su palabra y es con su amor. Todo su corazón y pensamiento tienen que estar lleno de querer vivir para el Señor. Esto es ser llenos, la plenitud. ¿Y cómo sale el resultado? Ahora uno vive conforme al Espíritu Santo y puede llevar los frutos del Espíritu Santo. Y va creciendo la vida cristiana, la fe, y así llevarán frutos. Cuando uno aprende de estas palabras, uno no debe decir solamente que, claro, sí, es muy buena persona o esa palabra de tal fulano, sino esa palabra que nos da a cada uno de nosotros. Si uno renació, tiene que vivir como un renacido. Poco a poco tiene que haber conversiones. Uno que dice que está salvo pasa 5 años, 10 años, 20 años, pero sigue siendo igual que antes. Entonces algo está equivocado, ¿sí o no? Por eso, los frutos del Espíritu Santo, antes de ese versículo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Antes de ser salvo, como vivían conforme a la carne, eran siervos de la potestad del aire, que es el diablo. Y vivíamos conforme a nuestros deseos carnales y hacíamos todo lo que quería nuestro corazón. Pero ahora que somos salvos, según el Espíritu Santo, tenemos que vivir para la gloria y voluntad de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces puede ir cumpliendo los 9 frutos del Espíritu Santo. Y esto no hay que pensarlo de otras personas, tampoco es algo de algún especial. Y uno dice que ¿cómo yo podré llevar esos frutos del Espíritu Santo? En sí, esto no es con su propio esfuerzo. Si es que vivimos según el Espíritu, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. Entonces, uno quien es renacido vive por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ellos son guiados siendo hijo de Dios por el Espíritu de Dios. Cuando uno vive por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando uno vive por el Espíritu Santo, no vive por lo carnal. Cuando uno vive según el Espíritu Santo, entonces puede llevar frutos. Por eso, entre estos 9 frutos del Espíritu Santo, el último fruto es la templanza. De eso les estoy hablando. Yo también esta vez, estudiando acerca de los 9 frutos del Espíritu Santo, les he dado sermón así en orden. Y uno a uno yo, mientras que preparaba la palabra, yo también comprendí muchas cosas. Y después viene el último fruto, que es la templanza. Y en la Biblia he visto y me di cuenta que no es algo simple. En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es igual que los jugadores del estadio, que sean los corredores o los boxeadores. Antes, cuando estaban en el estadio y estaban en la competencia, ellos jugaban para ganar, ¿no? Entonces todos los que se esfuerzan para ganar, obviamente se abstienen de todo. Abstienen de dormir, de comer o de hacer las cosas que les gustan, y aunque están sufriendo, aunque están en dificultad, practican, y solamente para una meta ellos se esfuerzan, y esto es abstenerse, es la templanza. Los que tienen bien esta templanza pueden tener victoria. Además, los jugadores que están en el estadio, les falta el aire, están cansados, les duele la pierna, y aunque quieran sentarse, crujiendo sus dientes, ellos solamente miran la meta y casi hasta morir ellos corren. Y esto es abstenerse de sí mismos, ¿sí o no? La vida cristiana es la lucha propia. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si es que vivimos en el Espíritu Santo,
Entonces dice que no satisfagarán los deseos de la carne. Esto es la templanza. Uno no vive según el Espíritu Santo y uno no vive según los deseos de la carne y vivir en el Espíritu Santo, esto es la templanza. En San Mateo 26:39, la última oración en el monte Getsemaní, él antes de morir en la cruz, Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La muerte de la cruz es la mayor vergüenza y dolor que un hombre pudo recibir. Entonces, obviamente, no cualquier hombre hubiese recibido este tipo de dolor, pero Dios, el Creador, uno quien es tan santo, vino a este mundo y ha recibido toda la tribulación de los hombres, y ese hombre que no tiene ningún pecado es como uno tan miserable, fue escupido, fue golpeado, fue cacheteado y también pegado con palo y fue puesto la corona de espinas y tenía que cargar toda la cruz. Y cuando fue crucificado, entonces Jesús, si es que oraba, hubiese bajado 12 ángeles con la espada para matar a todos los soldados, pero él no hizo esto. Pero si es que pasa esto, entonces, ¿cómo se cumplirán las cosas que se iban a cumplir? Él para nosotros recibió toda la vergüenza, que no sea según mi voluntad, sino como el tuyo. Esto es la templanza. Que no sea según su voluntad, sino la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Los cristianos solamente están viviendo para predicar el evangelio, para salvar. No es para sí mismos, sino es para la iglesia. Y tampoco es para su propia libertad o para sus deseos. Hay que tener templanza. Y es esa vida de vivir según el Espíritu Santo y de querer vivir para la voluntad del Señor. Todo esto es la templanza. No es hacer como uno quiera. Entonces, viviendo así, ¿cómo puede vivir conforme al Espíritu Santo? Esto es algo imposible. Uno haciendo todo lo que quiera, ¿cómo puede agradar a Dios? Ahora, seguidamente aprendiendo de la templanza, quizás la palabra que han aprendido hasta la vez pasada no creo que se acuerden todo. Si es que no se acuerdan, pueden repetirlo varias veces, porque si es que abren YouTube siempre hay palabras. Por eso quiero que escuchen repetidamente, porque escuché que algunos escuchan el mismo sermón 5 o 6 veces. Y esa palabra tiene que guardarse perfectamente en nuestro corazón para que se cumpla nuestra personalidad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Por eso hoy día, entre las templanzas, vamos a hablar acerca del hablar. Busquemos juntos Santiago capítulo 1. Busquemos. Después de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Versículo 19. Yo les voy a leer. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí dice, por esto, mis amados hermanos, se refiere a los que son salvos, obviamente. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, sea pronto para oír. Que sea pronto quiere decir que hay que oír, hay que escuchar rápidamente y hay que ponerlo en práctica. Dice tardo para hablar. Hay que escuchar mucho y hay que hablar menos. Dice sea pronto para oír, tardo para hablar.
Hay que escuchar muchas veces la palabra y esa palabra tiene que cumplirse en mi corazón y en mi vida. Y en ese momento, por mi boca y por mi vida, tiene que ser un testimonio. Algunas personas sí dan muy bien el testimonio, fabulosamente dan el testimonio, pero no vive de esa forma. Realmente da muy bien su testimonio y cualquiera que escucha piensa que tiene muy buena fe y que honorable, pero ante los ojos de Dios no vivía así. Entonces, ¿qué es ese testimonio? Es mentira. Esto es hipocresía. Se hace el bueno. Hay que escuchar más la palabra, hay que comprender más. Y después, la vida cristiana tiene que hacerlo honestamente uno a uno. También versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, uno por sí solo dice que yo soy cristiano salvo, yo soy piadoso y yo soy un buen religioso. Quizás pueden decir así, ¿no? Que están llevando muy bien su vida cristiana. Pero dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Quiere decir que es falsa. ¿Qué quiere decir que ponga freno su lengua? Podemos ver que en el caballo se pone el freno en la boca, pone una mordaza, ¿no? Dentro de la boca, con hierro, pone ese freno. He visto que un anciano de nuestra iglesia ha aprendido de cómo montar el caballo y me contó. Yo también cuando iba a Mongolia yo también he montado unos caballos así pequeños, pero ¿cómo podemos ver que los caballos hacen muy bien el caso a los hombres? Pero es por esos frenos que hay en la boca. Con ese freno de hierro lo paran, pero si es que pone dentro de la boca quizás se romperán todos los dientes, ¿no? Pero raramente, solamente es el lugar donde han puesto el freno. Desde el principio no nacen los dientes, están vacíos. Dios desde el principio ha creado a los caballos así para que en ese lugar ponga el freno, ponga la mordaza. En la Biblia también menciona muchas veces acerca del caballo. Yo pienso que entre todos los animales los caballos son mejores porque si vemos cómo corren los caballos se siente muy bien, ¿no? Se ve fabuloso eso. Y los caballos hacen caso a los hombres, aunque haya una guerra y hay bombas, solamente mira al frente y empieza a correr y no da marcha atrás. Pero está poniendo el freno en la boca. Y ese lugar no existe dientes, desde el principio no tienen dientes. Entonces si es que jala, entonces gira para allá, a la derecha, a la izquierda, para atrás, para... Miren esto. Esto es poner el freno. Y dice, y no refrena su lengua. Quiere decir que la lengua está hablando lo que quiera, entonces va a tener problemas. El caballo sin freno va a cualquier lado como quiera. Al momento de entrenarse, primero le hace poner el freno en la boca y después lo entrena. Dice, si alguno se cree religioso, o sea, piadoso entre vosotros y no refrena su lengua, y hace lo que quiera, eso es una lengua sin refrenar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? La religión de tal es vana, dice, que es falso. La piedad de uno es falso. Toda esa piedad no va a hacer nada. Primero tenemos que refrenar nuestra lengua. ¿Cómo podemos refrenarlo? Con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo hay que refrenarlo. Y con la lengua, a veces también me veo en el espejo y saco mi lengua así. Y solito se mueve la lengua, no puedo dejarlo parado. A ver, hagan esto en el espejo. Realmente la lengua no puede parar de moverse.
Busquemos juntos Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Claro, dice todos. Todos tenemos errores. Primero, el error de hablar. Hablar, realmente si es que uno empieza a hablar, no hay fin, ¿no? Y también si es que vemos en las noticias, salen los políticos y si es que se equivocan con sus palabras, entonces no saben qué hacer y no pueden arreglar esto. Y eso está diciendo las cosas indebidas, ¿no? Se equivocan con eso. Porque todos ofendemos muchas veces. Uno se equivoca mucho con su palabra. Y hay muchas palabras indebidas que dicen lo que quiera. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Uno que no tiene errores en la palabra es igual que poner freno en su boca. Uno no dice lo que quiera y hay personas que primero piensan antes de hablar. Sea pronto para oír, tardo para hablar. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, según su personalidad, ¿no? Dice capaz también de refrenar todo el cuerpo, que uno puede abstener de todo el cuerpo. Antes de abstener el cuerpo hay que tener templanza de su boca primero. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 3 y 4 dice así: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiera. Aquí dice, para que nos obedezcan los caballos. Primero los hombres entrenan a los caballos para que hagan caso y para que les obedezcan. Dice que hay que poner freno en la boca. Así podemos dirigir todo su cuerpo. Podemos dirigir todo su cuerpo, podemos abstener todo su cuerpo. Dirigir, templanza, abstenerse, todo es mismo. Dice todo su cuerpo. Los cristianos también, para poder tener templanza del cuerpo, primero hay que abstener de nuestros labios. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Por ejemplo, una nave, o sea, un barco es muy grande, ¿no? Entonces, a veces, por los vientos fuertes o las olas fuertes pueden ser llevadas. Sin embargo, para que el viento no lo gobierne, para que no sea controlada por el viento, hay un timón pequeño atrás. Hay un timón muy pequeño. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces el timón es algo que le hace gobernar las direcciones, ¿no? Le hace cambiar las direcciones. Ese timón ayuda para que vaya al lugar donde pueda ir, a través de los vientos también. Y sin ese timón puede ser llevados por el viento. Dice, son gobernadas con un muy pequeño timón. Dice pequeño timón. Es igual que nuestra lengua, es la parte más pequeña de nuestro cuerpo. Es muy pequeño la lengua, pero
¿Qué es lo que direcciona toda nuestra vida? Es con la boca. Esta lengua pequeña puede cambiar la vida totalmente. Puede cambiar su vida. Es algo temeroso. En versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro tan pequeño, sin embargo, tiene una influencia grande. Y aquí también dice: he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una chispa de fuego tan pequeñito es una chispa. Cae eso en las hojas y puede quemar todo el bosque, casa y en algunos casos la ciudad entera se quema. Yo antes, cuando era pequeño, vivía en la ciudad de Busan y vivía en un pueblito pequeño y hubo un pueblo chiquito que se había encendido y hubo una vez cuando se había quemado toda la estación de Busan. Esto fue hace mucho tiempo. Entonces muchos empezaron a huir y se metieron al mar, aunque era invierno. Y todo esto empezó con una chispa de fuego y eso se quemó la ciudad entera. Por eso este miembro pequeño que es la lengua puede traer grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es una palabra tan temerosa. Dice que la lengua es un fuego. Por jugar mal, esta lengua puede derrotar totalmente la vida, o su hogar, o incluso un país, por jugar mal la lengua. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Uno empieza a pecar, pero peca más con la boca. Piensen de esto. Los hombres pecan con los ojos también, con sus puños, con los pies. Obviamente también sale del corazón, pero ¿esta por dónde sale? Sale por la boca. Dice, lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina la vida. Los cristianos quizás pueden contaminar la iglesia entera. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, puede contaminarlo. Dice, e inflama la rueda de la creación. Puede derrotar totalmente la vida de uno. Por hablar mal, quizás puede destruir la obra de Dios. Miren cuán miedoso es esto. Entonces, miren el espejo, cómo es su lengua. Saquen su lengua en el espejo. Y dile que pare, pero no va a empezar a bailar, a mover. No puede parar la lengua. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Y esto es muy grave, ¿no? Porque dice que ese fuego es como el fuego inflamada por el infierno. ¿Quién es quien gobierna esta lengua? Es el rey del infierno, Satanás. Satanás gobierna esto. Satanás hace pecar a los hombres y hace jugar a las lenguas, y esto es la obra del diablo.
Miren esto. Aunque somos salvos, nuestro cuerpo todavía no fue salvo. En Proverbios dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Hemos recibido el Espíritu de Dios, sino no hemos recibido el cuerpo de Él, porque el cuerpo todavía queda el carácter antiguo. Todavía puede ser utilizado por el diablo. Sin embargo, no tiene que tratarle bien a los siervos, tiene que ser muy estrictos. Tenemos que ser estrictos con nuestro cuerpo porque si no va a vivir como quiera. En una iglesia en Corea, no quiero mencionar el nombre, pero un hermano no tuvo hijos. Es por eso que ha adoptado a un hijo varón y fue ya un joven grande y empezó a crecer más que su padre. Entonces es un hijo adoptivo, ¿no? Pero si dice que si es que empieza a regañar de sus errores, lo mira con los ojos tan miedosos y ese padre ya tenía miedo y no podía tratarle como quiera. Entonces la carne, si es que lo deja así nomás, hará lo que quiera. Los que son salvos también viven conforme a su comodidad. Hay personas así. Uno habla como quiera, actúa como quiera. Realmente parecen traviesos. Pero todos ellos dicen que sí, soy salvo. Y siendo salvos hacen esto. ¿Quién les puede parar? Busquemos Santiago 3, versículo 7. Versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Las bestias también pueden ser domados por los hombres. Los delfines también, si es que lo domamos, los entrenamos, también hacen muy bien el caso. Las aves también los podemos entrenar. Y sí, actúan muy bien, también imitan las palabras. Incluso hay algunos insectos que podemos domarlos. Sí, también hay insectos que podemos controlarlos. Pero dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. La lengua no puede ser domado de ninguna forma. Ningún hombre puede domar la lengua. Algunos dicen, por favor, no digas eso, pero en ese momento dice, ya está bien, te voy a hacer caso, pero igual, vuelve a decirlo, aunque no le gusta a esa persona, lo repite. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Qué miedo es esto? El diablo controla esa lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice que es un veneno mortal. Está diciendo que bajo las lenguas de víbora hay veneno. Y a algunas personas se le cae veneno cada rato de su boca. Versículo 9 dice, con ella bendecimos a Dios y a Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Con la lengua dice que bendecimos a nuestro Padre Dios, y con esa misma lengua también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Con una misma boca proceden bendición y maldición. Sí, dicen bendición, alabanza con la misma boca, pero también maldice a los otros, dice cosas buenas, pero también malas. Esto es verdad. Dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no es debido. ¿Cómo uno puede dominar la lengua? Si es que nadie puede domarlo, entonces solamente Dios puede. Con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo puede dominarlo. ¿Cómo esta lengua podrá tener mucha fuerza? Busquemos juntos a Mateo capítulo 15. San Mateo, busquemos. San Mateo capítulo 15, versículo 18. San Mateo capítulo 15, versículo 18 dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Jesús dijo que los judíos y fariseos han visto a Jesús y a los discípulos que comían pan sin lavar sus manos y empezaron a blasfemar. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque lo que se come de la boca puede salir por atrás. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Las palabras son expresiones de la personalidad. Para conocer qué tipo de persona es aquello, entonces podemos escuchar lo que habla. Las palabras expresan su personalidad de uno. En la vida cristiana de los cristianos, la palabra es un punto muy importante. Uno dice que es piadoso, pero si no refrena su boca, entonces esa palabra es dada ¿a quién? Es a nosotros, cristianos. La templanza del hablar en la vida cristiana es muy importante. Uno no debe hablar como quiera, sino primero hay que pensar, o por ejemplo, no hable aunque quieran, no hablen cosas malas, tampoco digan cosas de dañar a otros. Pecamos, pero pecamos más con nuestra boca. Pero uno no piensa de esto, uno quiere hablar, saca sus palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la boca? Busquemos Salmos capítulo 12. Busquemos juntos Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12, versículo 3 a 4, leamos: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Dios. En versículo 2 dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con los labios lisonjeros y con doblez de corazón.
Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Dice que Dios destruirá, que no lo dejará en paz. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Con la boca quiere vencer a otro. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Mi labio es mío, entonces ¿quién lo va a dominar? ¿Cómo? Esta es realmente la palabra, el hablar, puede dañar a muchos. Y esto no se puede dominarlo. Entonces uno, como no puede tener templanza en eso, hace lo que quiera. Uno podrá dominar bien su boca. Busquemos también Eclesiastés capítulo 5. Busquemos después de Proverbios está Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3 les leo. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Dice, no te des prisa con tu boca ante Dios. Delante de Dios no podemos abrir nuestra boca como queramos. Igual que cuando oramos ante Dios, ¿no? Supongamos que estamos ante un rey y decimos, rey, voy a empezar a hablar. Así empiezan a hablar. ¿Cómo uno podrá hablar como quiera ante un rey? Es grave esto. Tampoco puede hablar como quiera ante Dios. Una palabra que ni siquiera tiene sentido, uno empieza a charlar ante Dios. Sino minuciosamente, dice, Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Que esté en el cielo quiere decir que está en un lugar santo, en un lugar glorioso. Y ante ese Dios yo puedo hablar como quiera, conforme a los pensamientos carnales. Según la voluntad de Dios tengo que hablar minuciosamente. Jesús en San Mateo 6:7 dijo, y orando no uséis vanas repeticiones. Vanas repeticiones quiere decir que uno repite hablando lo mismo. En vez de esas cosas, hay que decir con las palabras que salen del corazón. Según eso hay que hablar. Jesús también hizo la misma oración en el monte Getsemaní. Esto no son vanas repeticiones. Por su propio pensamiento están orando. Obviamente la oración de nuestros hermanos no serán así. Antes yo, cuando iba de búsqueda a los oratorios después de recibir la salvación, yo siempre buscaba un lugar bueno para orar bien, pero al escuchar a otras personas que estaban orando, me di cuenta que oran como uno quiera. Entonces, todo esto tiene que ser votados. Pero Dios escucha esas oraciones. Por eso dice que por tanto sean pocas tus palabras. Jesús dijo que piensan que por su palabrería serán oídos. Por hablar mucho y facundiar de hablar, esto no es una oración buena, porque cuando uno esté ante Dios, solamente está mostrando que uno sabe hablar bien, facundiando de hablar, está diciendo que Señor, ha llegado la primavera y ha llegado el invierno tan hermoso, Señor, escúchame. Así empieza a orar. No está dando un discurso ante Dios.
que no hay que apresurarnos y dar prisa con la boca delante de Dios. Y tampoco podemos apresurarnos de corazón. Tiene que ser palabras honestas que salen de corazón. No termina la oración con un amén, sino hay que también ponerlo en práctica según la oración que ha hecho. Hay que mostrarlo con los actos. De la multitud de las palabras, la voz del necio. Si es que tiene muchas palabras, dice que sale la voz del necio, salen palabras necias. ¿Saben cuál es la palabra peor entre todas? La palabra peor es palabra de mentiras. Yo para ir a predicar a Rusia he ido a Moscú 2 veces al año para hacer seminario y he visto que hay caballos, pero también hubo una estatua de caballo de color rojo. Entonces lo que he llamado a ese caballo era un caballo rojo de mentira. Me acuerdo de eso. Ese caballo rojo, no sé cuál es el significado de ese color, pero las mentiras rojas que salen de la boca. Busquemos San Juan capítulo 8, versículo 44. Busquemos juntos San Juan capítulo 8, versículo 44. San Juan 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos dijeron que Dios es nuestro Padre, pero Jesús dijo, no, eso no es verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tu padre no es Dios, sino es el diablo. ¿Por qué? Porque viendo tus actos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha metido lo carnal a las personas. La avaricia. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Quien mata a los hombres con las mentiras es el diablo. En Génesis capítulo 3, el diablo apareció ante Eva y dijo, come este fruto. Pero no dijo que voy a morir. No, no vas a morir. ¿Por qué vas a morir? Realmente es riquísimo, come. Jamás van a morir. Y no solamente eso, sino se abrirán tus ojos y tendrás sabiduría y serás como Dios. Y por el miedo de ser como Dios, siendo celoso, no te hizo comer esto. Te ha prohibido. Cómelo, come. Y así empezó a tentar y Eva al final lo comió. Eva, después de morder el fruto, lo habrá llevado a su esposo. Esposito, cariño, come. ¿Qué? Es fruto de la ciencia del bien y del mal. No, pero vas a morir. Pero el diablo a través del serpiente lo tentó, ¿no? Pero me dijo que no iba a morir, pero sí comí y estaba riquísimo. Pero es un poco raro. No, yo no voy a comer. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Yo qué hago? Vas a morir seguro. Entonces yo solita muero y tú vas a... Hay que vivir juntos, hay que morir juntos. Con esa mujer tan bella empezó a salir lágrimas. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Se le debilitó su corazón. Ya está bien, voy a comer contigo. La serpiente tentó a Eva para que comiera por las mentiras y después Adán fue tentado por Eva. Ese Adán representante de toda la humanidad
el diablo tuvo éxito con esto, con las mentiras. Dice, él ha sido homicida desde el principio y en ese momento ha muerto. ¿Qué ha muerto? El espíritu ha muerto y se ha cortado la comunicación con Dios. Por un hombre ha entrado la muerte. Y quien ha traído esa muerte es el diablo. En 1 de Juan 3, versículo 12 dice, Caín, que era del maligno, mató a su hermano. Caín ha matado a su propio hermano menor con la piedra. Dice que él ha sido homicida desde el principio. Y ese diablo ha obrado en los judíos y mató al Hijo de Dios, quien es Jesús, con las mentiras. Engañó, le hizo tener avaricia, al final le hizo matar. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La característica del diablo es que dice mentiras como si fuese verdad. Cada vez que habla mentira dice que de suyo habla. Esto quiere decir que habla mentiras como si fuesen verdaderas. ¿Qué hacen los engañadores? Empieza a engañar con las mentiras, pero realmente habla como si fuese verdad, porque al escuchar sus palabras parece que va a obtener gran ganancia. Mentiras. Las mentiras es lo contrario de la verdad. Es lo contrario de la palabra de Dios. Lo que no es verdad son inventadas. Estos son mentiras. En 1 de Reyes 22, versículo 23, también sale el rey Acab, es el rey malo de Israel. Fue el peor rey en la historia de Israel. Y Dios, para matar a ese rey Acab, cuando estaban por salir en la guerra, le preguntó al profeta. Pero Dios, para matar a este rey Acab, Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de 400 profetas falsas. Y esos 400 hombres se le ha entrado espíritu de mentira, o sea, es el diablo, ¿no? A todos los que cometían la maldad, a ellos se le entró el diablo. También sale en 2 de Tesalonicenses 2. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está dando todas las cosas al diablo, para que no crea en la verdad y para que se complaciera en la injusticia. También en la última época, cuando aparece el anticristo, Dios al final le entregará a esos espíritus a Satanás, porque ellos decidieron no creer. Igual que el rey Acab le dio la oportunidad para que se arrepienta, pero no se arrepintió. Entonces Dios metió el espíritu de mentira a 400 profetas falsas. Entonces ellos llegaban al rey diciendo que: rey, tienes que salir en esta guerra porque tú vas a salir ganando. Pero todo esto fue mentira. Pero Dios envió a su profeta Micaías para dar la última oportunidad. Pero tampoco le hacía caso, porque Micaías decía a Acab: pero Dios hizo esto, entonces si es que sales en la guerra vas a morir, tienes que hacer caso. Entonces han venido estas profetas falsas para hablarte mentiras, no le hagas caso. Entonces Acab, ¿qué hizo? Le dio una cachetada en su cara. ¿Y qué dijo a Micaías? Se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por qué? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti?
Miren a cómo obra el diablo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Parece que profeta falsa es profeta verdadera. Eso es su obra. Los hombres les gusta más la falsedad que la verdad porque hablan como si fuese parecido. Hay tantas falsas profetas y se puede ver. Los profetas de Dios, si vemos en 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los que han escrito esta Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y los falsos profetas no hablaron recibida por Dios, sino lo recibió por el diablo y predicaban otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, así algo parecido. Pero todo esto era falso, se dice pirata, ¿no? Que parece que es verdad, pero el contenido es diferente. Pero les gustan eso. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Prefieren eso, prefieren otro Jesús. Ese Jesús de no tener salvación y otro Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, no es Espíritu del diablo. Y dice otro Evangelio. Reciben otro Evangelio como si fuese verdad. Algunos venden el aceite de ajonjolí como si fuese verdad. También esto pasa en Corea. En sí es falso, pero vende como si fuese real, ¿no? En Jeremías 7:8 dice: He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Dice que acepta muy bien las palabras de mentira. En Proverbios 14:25 dice: El testigo verdadero libra a las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El testigo verdadero puede librar a las almas, pero el engañoso que habla mentiras puede engañar a los hombres para que vaya a la destrucción esa alma. Ahora también hay muchos. El engañoso, los mentirosos. El diablo fue mentiroso y padre de mentira. Los mentirosos. Siempre detrás de los mentirosos está el diablo. Entre los 10 mandamientos, el 9º es: no darás falso testimonio. No mentirás. Las mentiras inventadas por los hombres, dice que el evolucionismo es el aprendizaje más maligno para oponerse a Dios, ¿sí o no? El evolucionismo. Lo saben bien. Pero está enseñando esto a todos los estudiantes en el colegio. Entonces preguntamos a los estudiosos científicos que lo expliquen, pero no saben explicar de esto. ¿Cómo un mono puede evolucionarse para que sea un hombre? A ver, explícame. Y no saben explicarlo. Yo, mientras que veía el documental del reino animal, he visto que la enciclopedia de los tipos de monos y he visto que existen 260 tipos de monos. No sabía que habían tantos. Dice que hay un mono de 100 gramos. Un mono adulto solamente pesa 100 gramos. O también hay monos que parecen gorilas y tan gigantes. Entonces, ¿de qué tipo de mono los hombres fueron evolucionados? A ver, dígame. Los hombres desde el principio son hombres y los monos desde el principio son monos. Ni siquiera saben explicarlo y hasta ahora está enseñando eso en el colegio. El evolucionismo es el aprendizaje más maligno para oponerse a Dios, para llevar a la destrucción a los hombres. El creacionismo no enseña en el colegio, pero el evolucionismo sí. Hace tiempo en Estados Unidos, en la iglesia enseñaba creacionismo y evolucionismo, enseñaban juntos, pero cuando fue establecido el presidente Kennedy en Estados Unidos, él ha declarado de enseñar solamente evolucionismo.
Es por eso que no pudo vivir mucho tiempo, ¿no? Murió joven. Prohibió la enseñanza de creacionismo. Esa mentira está enseñando como si fuese verdad. Yo un día estaba predicando a un hombre que había salido de una universidad muy buena en Estados Unidos. Pero aunque yo explicaba que Dios ha creado a los hombres, no cree, dice que es el evolucionismo correcto. Entonces, igual que las ideas comunistas se quedan clavadas y no salen. Qué miedoso es esto. Creen que el evolucionismo es verdad, aunque explique y explique la Biblia, no cree. Parece que fue lavada su cerebro por el diablo. Por eso el diablo inventa las mentiras y es mentiroso. Y con sus mentiras engaña a los hombres para llevarlos al infierno. En Salmo 116, versículo 11 dice: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y dije en mi apresuramiento, no solamente en su apuro, sino es la verdad. Todos los hombres es mentiroso y todos son pecadores. Todos han cometido pecado. Cada uno de nosotros siempre mentimos, ¿no? Dice que un día hubo una competencia de los mentirosos que dará una recompensa más grande al mejor mentiroso. Entonces todos empezaron a decir las mejores mentiras, así tan fabulosamente, pero un día de repente, un hombre de repente dijo: me dijeron que tenía que salir a esta competencia, a este concurso de mentiras, pero discúlpeme porque yo nunca he mentido hasta ahora. Disculpe, y después bajó y dice que él ganó el primer premio. La mentira que diga que nunca ha mentido es la mejor mentira. Entonces están mintiendo como comer pan para excusar, mienten, para engañar, mienten, para separar relación de otros, mienten. Hay muchos tipos de mentiras. En Romanos 3:4 dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, todos los hombres son mentirosos. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice que hay 6-7 listas de pecados que Dios odia. Y entre esos pecados dice que es la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto es mentira. Y esto es lo que Dios odia. En Proverbios 19:9 dice: el testigo falso no quedará sin castigo. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras perecerá. En el Antiguo Testamento podemos ver los hermanos de José. Ellos odiaron a José y quiso matarlo. Y lo vendió como siervo de los egipcios, ¿sí o no? Y después ellos pintaron la sangre de la oveja en la ropa de José y lo trajo a su padre y dijo: papá, ¿esto no es la ropa de José? Entonces dijo: José ha sido despedazado de las bestias. Entonces los hermanos planificaron esto para vender a su hermano a Egipto y mintió que él fue cazado por una bestia, por un animal. Y así José fue vendido a Egipto. Y la esposa de Potifar empezó a tentar a José, pero como no fue tentado, entonces José huyó. Pero la esposa empezó a agarrar a José, pero lo rechazó y después se fue, ¿no? Pero ¿qué dijo a su esposo?
Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Miren esa mentira. Y después de esto, ¿qué habrá pasado? Cuando José fue el primer ministro, no sé qué habrá pasado después, no sale en la Biblia, pero seguramente ella no hubiese sobrevivido, no hubiese vivido de buena forma, con sus lujos. En Hechos 5 también sale Ananías con Zafira y todos los santos vendieron sus riquezas para ofrendar y Ananías y Zafiras también tenían terreno y habían vendido todo lo que había en su casa porque los santos de ese entonces, como la gracia que ellos han recibido de Dios era tan grande, tenían que ellos quisieron dar sus primeras ganancias y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Por eso, sin corazón tacaño, habían entregado todo, ¿no? Por eso dice que y lo ponía a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Pero hubo una razón por qué ellos pudieron hacer esto. Jesús dijo, si os rodeáis de los ejércitos de Jerusalén, conoced que está cerca a la destrucción y huir rápidamente. Como siempre tenían que ser preparados de huirse, entonces tenían que vender todo lo que había en Jerusalén, que sea casa, terreno, porque si tardan podrían morirse como la mujer de Lot, dándose la vuelta. Por eso no hubo ninguno que dijo que era suyo propio, porque ellos creían la palabra de Dios que iban a ser destruidos, por eso que quisieron entregar todo como ofrenda. Pero ¿qué hizo Ananías y Zafira? Claro, como otros han vendido su terreno, pero no habían ofrendado todo por ser tacaños, entonces escondían una parte y lo trajeron. Y dijo, traje todo. ¿Esto es todo? Le preguntó. Sí, es todo. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios, que has mentido a Dios. Entonces Ananías cayó y expiró en ese momento. Después de 2 horas más o menos, su mujer Zafira vino y dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y esa esposa ni siquiera sabía que su esposo había muerto. Entonces ella también respondió, sí, en tanto. Y dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró también. Realmente ante Dios no podemos mentir, engañar nuestra conciencia. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Una cosa que ni siquiera está seguro y lo que sale de sus propios pensamientos, de las cosas inventadas, esto puede ser una mentira que engañan. Y Dios odia a los mentirosos. En Apocalipsis 21:8 dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice todos los mentirosos. Apocalipsis 22, versículo 15 dice, todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera de la ciudad. Dice, fuera de la ciudad, que no podrán entrar en el cielo. Los mentirosos, hay tantos mentirosos, ¿sí o no? En Colosenses 3, versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Las mentiras es el carácter antiguo antes de recibir la salvación. Efesios 4:25 dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Los que son salvos somos el cuerpo de Dios, de Jesús, y la cabeza es Jesucristo mismo. Entonces, entre los miembros, entre los hermanos, no hay que mentir. Los cristianos, la comunión de los cristianos, tiene que ser una comunión verdadera. Tiene que ser honesta y verdadera.
Y así pueden llevar una comunión buena, porque si es que engañan mutuamente, ¿cómo puede cumplir una comunión? Tampoco pueden tener comunión con Dios, con el Señor. Los cristianos, siendo los miembros de Cristo, tienen que estar en la verdad. Siendo honestos, pueden confiar unos a otros y tienen que ser uno. Ahí existe la comunión. Dios odia ciertamente a las mentiras. Él es quien castiga a los mentirosos. Eclesiastés 10, 12 a 13 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Dice que la boca del sabio es llena de gracia. Da beneficio, da alegría a otros. Pero dice: mas los labios de necio causan su propia ruina. Los labios del necio causan su propia ruina. Quiere decir que se destruyen a sí mismos. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Cuando uno miente, es una locura totalmente. Es nocivo desvarío, dice. Nocivo desvarío. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Cuando uno empieza a hablar mucho, al final lo llamarán como necio. Y realmente hay que guardar bien las palabras. Hay que pensar antes de hablar. Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué quiere decir refrenar sus labios? Es abstener, dominar, tener templanza. Los que tienen muchas palabras no controlan y hablan como quieran. Y muestran sus emociones. Con las palabras exageradas, empiezan a hablar y engañan. Los que abstienen de las palabras son bondadosos y dan palabras beneficiosas. Por eso puede ser consuelo, alegría y fuerza para otros. En Proverbios 10, 32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Agrada a los hombres y agrada a Dios. Mas la boca de los impíos habla perversidades. La boca de los impíos es utilizada por el diablo. El diablo a través de los hombres aprovecha para hablar, pero Dios también utiliza a los hombres para dar su palabra. Pero el diablo también. Las palabras de separar relaciones o también palabras de engaño. Por eso en San Lucas 6:45 dice: el hombre malo de la abundancia de corazón habla la boca. Obviamente sale a la boca lo que es abundante de corazón. En Salmo 143 dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Dice que veneno de áspid hay debajo de sus labios. También en Proverbios 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Igual uno mata al hombre con la espada, pero también puede matar con la espada de las palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Al contrario, hay lengua sabia de curar a las personas. Las heridas que recibimos en el cuerpo después de tratamiento se puede sanar, pero los daños que uno recibe con el corazón puede durar por mucho tiempo, y esto destruye la personalidad de los hombres, incluso puede destruir la vida de uno. Empieza a decir groserías, lisuras. Yo he ido al departamento de Gyeongsan y he escuchado las groserías que ellos tienen. Dice: que muera con un relámpago, que te jodas con balas. Ay, qué miedo, cómo hablan.
Jesús también dijo, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Empiezan a decir groserías, palabras feas. Los cristianos no deben decir esto. Caen venenos de la víbora. Mas la lengua de los sabios es medicina. La palabra de los sabios da consuelo, ánimo, también reconsideración, reconsuelo. Hay poder de dar medicina, de curar. En Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma. Quien guarda su boca dice guarda su vida. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Que vendrá calamidad. Hay que hablar menos y hay que guardar la lengua. Puede guardar su vida. Si empieza a jugar con la lengua, entonces vendrá calamidad. Por eso no debe hablar como quiera con su boca. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Dice la blanda respuesta, las palabras suaves, respuestas suaves. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Si el otro me habla con furor, no debo responder con furor, sino con respuesta blanda. Si alguien me dice groserías, yo también le respondo con groserías. Si alguien me quiere matar, entonces yo también digo, yo te voy a matar, así. Entonces, ¿qué va a pasar? Juntos van a morir. Hay palabras violentas, ¿sí o no? Palabras con espinas. ¡Qué miedoso! Parece que es muy tímido, pero a veces salen venenos más, peor que veneno de áspid. Dice, veneno de áspid hay en su lengua. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Dice que anda en chismes. Primero de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y hay personas que empiezan a chismosear de otras personas y crean problemas. Hay algunas mujeres que les encanta hablar de otras personas que hablan esto, de asa. Les encanta chismosear. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hablar mal de otros o hablar secreto de otros, creo que esto les encanta, es muy divertido. Pero al momento de escuchar dice que hay que lavar los oídos. Hay que lavarlo. Y hay que dejarlo ahí, porque si no yo escucho, voy a ser aprovechada de los chismosos. Y en San Mateo 12:36-37 dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, palabras inútiles o equivocadas, dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios preguntará en su día de juicio, ¿no? Que ¿por qué has hecho eso? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si hablamos equivocadamente, entonces en el día del juicio Dios nos juzgará. Nunca olviden de esto. En Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Cómo podemos hacer cansar a Dios? Si es que nos equivocamos en hablar, dice que Dios cansa de esto. Él sufre por esto. Igual que si es que nuestro hijo habla como quiera y tiene problemas, trae problemas a la casa, entonces uno cansa de esto y deprime por esto, ¿no? Entonces puede
puede insultar a toda la familia entera. Si los cristianos hablan como quiera, entonces Dios cansa, dice. Dios se cansa. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay palabras corrompidas, corruptas. Las palabras que no dan beneficio a otros. Hay palabras tan sucias, dice que ni siquiera puede salir de vuestra boca porque hasta la boca se puede ensuciar. Y si salen esas palabras corrompidas, entonces puede corromper el corazón de los hombres, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hay que abstener de las palabras. Esto es algo muy importante, ¿entendieron? Los cristianos, si vemos cómo habla, entonces podemos ver la personalidad. Porque algunos tienen temperamento sanguíneo y empieza a hablar como quiera, con todo el furor y ira, y nos asustamos, ¿no? Y de una boca así, ¿cómo puede dar palabras así? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas. Con el poder del Espíritu hay que tener templanza. Pon guarda a mi boca, oh Dios. En Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, que guarde a mi boca. Ayuda para que no diga ni una sola palabra. Guarda la puerta de mis labios. Hay que abstener bien de sus labios. Hay que orar para eso, para que ya no peque otra vez con la boca. Aprendemos la palabra y obedeciendo al Espíritu Santo. Como dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si es que andamos en el Espíritu, podemos abstenernos de todo y tener templanza. Siendo cristianos, así podemos llevar correctamente la vida cristiana. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros hemos nacido en el pecado y vivíamos conforme a esta carne fracasada y vivíamos cometiendo todos los pecados. Sin embargo, ayuda para apartarnos de los deseos carnales y vivíamos siendo enemigos tuyos, pero en medio de eso, Señor, tú con tu sangre preciosa has lavado nuestros pecados y nos has salvado. La vida que nos resta, ayuda y lo dejamos en tus manos, Señor, a través del Espíritu Santo. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos gobierne, Señor, y controla, para que podamos llevar los frutos del Espíritu Santo, guíanos. Y con nuestra boca pecamos tanto y blasfemamos la personalidad de uno, odiamos, hablamos mal, damos falso testimonio y ya hemos pecado tanto, Señor. Señor, pon guarda en nuestra boca y a través del Espíritu Santo, ayuda para que podamos dominar bien nuestros deseos carnales, para que podamos llevar y cumplir la voluntad santa que tú quieras, Señor. Y a través de nuestra vida pueda agradarte, Señor. Ayuda para que se pueda llevar los frutos santos. Guíanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.